cordial y caluroso saludo para todos. Mi nombre es Mauricio Ortiz Serna, estudiante activo de la Universidad Autónoma Latinoamericana, actualmente a cursar el 8º semestre de la carrera de Derecho. Estoy haciendo línea de énfasis en el área penal, es por ello que vamos a realizar un pequeño video con dos elementos bastante importantes. Uno de ellos es el Convenio de Ginebra, el cual se pacta el 22 de agosto de 1864, y algunos crímenes de lesa humanidad, un pequeño análisis que hace el profesor Eider Mojica, actual docente de mi área. Es por ello que esta noche vamos a basarlo entonces en algunos elementos. Uno de ellos es el por qué se crea el convenio, por qué se hace el Convenio de Ginebra, analizarlo y saber y traerlo a colación para hoy en día, qué es lo que nos ayuda y nos compete para ejecutarlo. Además de ello, a basar algunos elementos, entre ellos los crímenes de lesa humanidad, que posteriormente vamos a tratar algunos para hacerlo con relación en Colombia, con el conflicto, el tema exactamente con las FARC. Arranquemos con una pequeña historia. Voy a hacer un pequeño análisis de lo que es entonces el Convenio de Ginebra, que se celebra el 22 de agosto de 1864 para el mejoramiento de la suerte de los militares heridos en los ejércitos en campaña. 4 elementos que son bastante relevantes e importantes. El primero es respeto hacia el otro en los crímenes de guerra, protección a los secuestrados, protección a los heridos y dejar que las entidades de salud puedan ejercer el profesionalismo para que puedan defender y ayudar y prestarle socorro a los heridos en combate, claramente. En 1864 el Consejo Federal Suizo reunió una conferencia diplomática en Ginebra. Esto con intención de que hubiera prelación entre los estados. Algo bastante importante era entonces la nivelación o la igualdad de los estados, la protección. 154 estados que hasta hoy en día están adscritos a dicho convenio, respetando y llevando a cabo la convicción o la visión que se tiene para ello. Se celebra entonces en Ginebra, en la cual participaron delegados plenipotenciarios de 16 países que redactaron el Convenio de Ginebra para mejorar la suerte que corren los militares heridos en los ejércitos de campaña. Formado el 22 de agosto del mismo año y ratificado en el transcurso de los años siguientes por la casi totalidad de los estados. Algunos artículos muy importantes, no voy a entrar en detalle sobre cada uno de ellos, voy a hacer más bien una mención entre lo que ha sido dichos artículos. El artículo 1 emana algo más o menos así, que es: las ambulancias y los hospitales militares serán reconocidos como neutrales y como tales protegidos y respetados por los beligerantes mientras haya en ellos heridos o enfermos. ¿Qué nos quiere decir este primer artículo? Algunos crímenes de guerra que se llevaron a cabo, algo muy histórico, un hito fue por ejemplo la Segunda Guerra Mundial, la Primera Guerra Mundial, donde no se respetaban en lo absoluto estos pequeños fragmentos que han ayudado a la celebración de dicho convenio. Entre ellos el no respetar que hubieran personas heridas en combate y que claramente las entidades de salud que prestaban dichos servicios eran atacados. Pasó por ejemplo en Ruanda, no hace mucho pasó en Ruanda, donde fueron matados, o había más bien una guerra, una violencia, un conflicto de intereses también políticos y económicos, donde morían las personas a machetazos, algo que suena bastante cruel, no respetando dichos convenios, donde hay intervención también de la ONU, y donde a raíz de eso pues también se crea un departamento especial para juzgar a estas personas que tanto omitían como realizaban dichas acciones. El artículo 2 nos menciona algo de que el personal de los hospitales y de las ambulancias, incluso la intendencia, los servicios de sanidad, la administración de transporte, los heridos así como capellanes, participarán del beneficio de la neutralidad cuando ejerzan las funciones
mientras haya heridos, de recoger o socorrer. Básicamente lo que nos está diciendo el convenio frente a este artículo es que realmente debe respetarse el transporte donde se lleven a cabo, bien sea los suministros o las personas que están heridas en combate. Estos suministros entonces deben respetarse, protegerse. Hay que tener en cuenta que los convenios que se celebran, además con 3 adiciones que ha tenido la carta, estos convenios que se celebran son de deber, de cumplimiento, y quienes no lo cumplan pues serán debidamente juzgados. Lo mencionaba bien en el video la señorita salvadoreña, la cual es directora y representante de la Corte Penal Internacional, donde se habla que la mayoría de personas que han sido juzgadas pueden ir desde 13, 14 hasta 30 años. Y casi siempre son por 2 elementos. Uno de ellos es el patrimonio, el dañar el patrimonio cultural de cada país, y otro de ellos pues es el omitir sus funciones de Estado como garante. Estos estados deben de ser salvaguardadores de los derechos de sus ciudadanos, y quienes nos representan en este caso pues es el mismo Estado. Deben proteger nuestros derechos, nuestras garantías, nuestros deberes, para que de ese mismo modo el desarrollo sea continuo de la sociedad y sea una etapa evolutiva y no involutiva. A través de la historia han pasado pues algunas situaciones. Pasó en entonces aquella Navidad Negra que sucedió en Colombia, cuando pues Simón Bolívar, en una Navidad, porque simplemente, y digo simplemente no despectivo, sino porque eran ideales, el pueblo pastuso del sur de Colombia no quería tener autonomía, no querían simplemente separarse de esa monarquía española, y es por ello que a través de la historia pues siempre se ha actuado de forma arbitraria. Es por ello que entonces Simón Bolívar también manda a hacer algo que es la Navidad Negra, que simplemente es porque no pensás como quiero que penses, tengo que ejecutar tus pensamientos, y no solo arrancarlos de tu mente, sino de tu cuerpo, y poder terminar con tu vida. Ha pasado a nivel latinoamericano, en México ha pasado en Brasil. En el 2001 se dio un caso en el cual en una pequeña empresa tabaquera tenían a un grupo de trabajadores como trabajadores, donde realmente los tenían era secuestrados, produciendo y no podían salir de ahí. Llega esto entonces a la Corte también Interamericana de Derechos Humanos, la OEA, llega a instancias de la ONU. Pues bien sabemos que el primer requisito que se debe agotar frente a estos procesos, el primero de ellos es que el mismo Estado sea quien reaccione, quien actúe y quien pueda dar solución a estos procesos. Cuando el Estado no salvaguarda, no protege y omite sus funciones como garante de protector de la ciudadanía y del pueblo, es por ello que hay intervención de la misma OEA o de la misma ONU, mandando a sus funcionarios para hacer las etapas de investigación, procesos de indagación, investigación, activar el proceso judicial, y así iniciar todo un proceso frente a los asuntos que se están desarrollando, para que de esa forma se lleve a cabo el juzgamiento y haya un debido proceso también en cada ciudadano. Pues bien sabemos que este se juzga de manera individual, no es de forma colectiva. Es por ello que cuando esto sucede de manera de Estado, de país, de nación, de patria, pues claramente se investigan a los funcionarios, quienes están en cabeza, los gobernantes, los alcaldes, el presidente, los mismos cuerpos policiales, como bien pasó con el caso de Dylan Cruz, cuando pues fue abatido por el cuerpo que su primer derecho o deber que deben de tener ellos dentro de su manual es acompañar, proteger y velar por la ciudadanía, más no atacarla en procesos de marcha. Y nuestra marcha pues está vigilada, protegida en nuestra columna constitucional, que es la Constitución de 1991, donde dice el derecho a la marcha. Casos como estos se han venido dando, sin menospreciar que la gran pregunta que yo me hago es:
A través de la historia se han creado convenios, cartas, Versalles, en La Haya, Westfalia, convenios que se crean internamente, la promulgación de los derechos de los niños, el mismo cuerpo que debería proteger y velar, pues de forma arbitraria está en contra del pueblo. Y claramente pues son intereses políticos que tiene cada estado. Estos estados pues buscan la protección de ellos, en vez de velar por su pueblo, que realmente ha buscado la forma de que tengamos un desarrollo. Casos como el de Dylan Cruz se han venido dando en Colombia. Las FARC, pues después de haber ratificado y firmado, se siguen vulnerando, se sigue yendo en contra de todo esto que ha firmado Colombia a nivel nacional, a nivel latinoamericano, a nivel internacional. El tema de la sentencia de Gustavo Petro, por ejemplo, que fue destituido de su cargo de forma agresiva, de forma no procedente, no se le respetó el debido proceso, y es por ello pues que la misma OEA condena al Estado colombiano a favor del señor Gustavo Petro, donde se le pidió que incluso debían promulgar, o al menos poner en redes sociales, como una de las formas de retribuir al daño y a la moral y a la personalidad pues de él, el buen nombre, el publicar la sentencia, algo que no se dio. Entonces los intereses políticos siguen prevaleciendo entre los estados. Simplemente soy el estado, actúo de forma arbitraria y lo que creo conveniente, sin importar qué pasa con el pueblo. Lo que empieza en el 2016, no obstante ya había empezado antes del 2000 en el otro gobierno, las negociaciones con las FARC, el hecho de la dejación de las armas, de haberlas entregado. Bien sabemos que todas estas armas de las personas que no son reincidentes en dichas conductas, todas las armas pues las tienen en protección, las tienen guardadas. Las mismas personas representantes que vinieron de la ONU, de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, la Cruz Roja también, que vela por el tema de la guerra, no es quien protege realmente, ellos velan porque las guerras se ejecuten de una forma limpia, de una forma respetuosa. Bien, me desví un poco, pero me emociona pues hablar del tema. El señor Eider Mojica menciona en su libro 4 asuntos también, o 4 elementos que pueden ser bien importantes, y lo son. Estoy de acuerdo con él al hacer el análisis. En otras no tanto, pues no se cumplen, y no es porque él no tenga la razón, es porque no se cumple la normatividad, no se cumple la ley, no se cumplen las reglas. Una de ellas es entonces la igualdad de los estados. Cada estado será entonces autónomo en sus decisiones y en su forma de proceder. No obstante, si falla, pues hay quienes supralegalmente estarán. Como bien lo mencionaba también Kelsen en su pirámide, las normas especiales estarán por encima de las generales y serán pues de estricto cumplimiento, serán imperativas mientras estén adscritos y cumplan con ellas. Bien, se menciona entonces también la integridad de la humanidad, el respeto por el otro. Un herido en combate no es un soldado. Un herido en combate pasa a ser una persona más indefensa, inactiva, pasiva dentro del proceso, y es por eso que se debe prestar los servicios de salud, de protección, incluso en el mismo secuestro. Si el daño pues va a ser moral por el hecho de haberlo secuestrado, tendrá entonces que prestársele las mínimas garantías, la alimentación, su misma comunicación con las demás personas. En nuestro caso pues con Ingrid Betancourt, que tanto la tuvieron retenida, poca comunicación tenía con su familia, poco se le respetaron los derechos. Es por ello que Colombia se inscribe también para poder proteger, salvaguardar y cuidar todos los intereses que ha firmado, que en efecto pues debería ser así. Gran paradigma o gran incertidumbre que le deja a uno el hecho de que se firman los convenios, pero a la final no se cumplen. Las FARC, la dejación de las armas, todavía reincidentes, el no cumplimiento del Estado con ellos mismos, haciendo que el Estado pues se vuelva más vulnerable. Hace poco, con la postulación del señor Petro como presidente,
cuando lo menciona el mismo ELN, que están dispuestos a negociar, que están dispuestos a dejar las armas y así ayudar al mismo Estado. Bien sabemos que todo el tema político ha nacido por la arbitrariedad y, como lo dice bien aquella frase de cuando la tiranía es ley, la revolución es orden, el pueblo se cansa. Pasó también en Francia en 1789 con el tema de la Revolución Francesa, el pueblo cansado de la no garantía, de la no alimentación, de la poca igualdad. No había un Estado socialista, claramente, se buscaba más bien era la igualdad de todos. Es por ello que entonces toman la cabeza del rey, ejecutan al rey y promulgan entonces un gran grito en la historia, que es la Revolución Francesa, algo que ha marcado históricamente la humanidad claramente. Entonces es el hecho del no cumplimiento. ¿Qué pasa entonces cuando el Estado no cumple? Cuando el Estado no es garante, cuando el Estado no salvaguarda los intereses que él mismo firma y va en contra de su pueblo. El pueblo se cansa, el pueblo actúa, ¿cierto? Hay otro capítulo que me pareció otro artículo que me pareció muy importante cuando se firmaron el convenio, y además de las 3 ediciones, y pues en el 2002 la Corte Interamericana entra en vigor y su cumplimiento se vuelve más estricto, como lo menciona bien la señorita salvadoreña y representante de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, al ser una persona tan conciliadora, tan garante entre los estados y buscar el proteger todas las garantías. Todas las lecturas que he llevado a cabo, donde me he basado, donde he concluido y me han surgido también algunos paradigmas, es qué pasa con ese real cumplimiento, esos funcionarios que están dentro de los países y de los estados llevando a cabo la función de vigilancia, de proteger, de hacer los trabajos de indagación, de investigación. El año pasado vinieron a visitarnos, en el 2021, el representante fiscal de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, donde él buscaba datos de investigación, de indagación, de saber si se estaba o no cumpliendo con el tratado. Y oh sorpresa, los medios internos dicen que no, pero a nivel internacional sí se está cumpliendo, cuando sabemos que no es así. Se siguen matando líderes sociales, hay incidencias de nuevo, gente que reincide sus conductas, prefieren volver a cultivar coca porque no les han cumplido con sus, llamémoslo de una forma, con lo que les ofrecieron. No han cumplido con ello, y es por eso que las mismas personas se van cansando y vuelven a reincidir, a buscar de nuevo los grupos armados, ir en contra, y no estamos cumpliendo. Entonces buscamos de un lado la protección, igualdad, que es lo que se ha firmado en el convenio, y Colombia lo firma, pero Colombia no lo cumple. Al no cumplirlo, se vuelve un Estado poco garante, se vuelve un Estado poco protector. Otro artículo que me parecía muy importante, como les mencioné, fue el artículo número 4, que decía algo más o menos de cómo el material de los hospitales militares queda sujeto a las leyes de guerra. Las personas agregadas a estos hospitales no podrán retirarse y llevar consigo más que los objetos que sean de su propia propiedad en particular. Ha pasado en Afganistán, en Irán, pasó en Rusia hace poco, donde estaban atacando casas civiles, estaban atacando menores, y bien sabemos que el convenio se ha firmado con esa, aparte de salvaguardar y aparte de proteger y velar por los intereses de guerra, que es básicamente minimizar las guerras, pero además de ello proteger la forma en cómo se agrede o se violenta el otro estado parte. En este caso pues se mencionan algunos crímenes de lesa humanidad, como bien se menciona en el texto de Eider Mujica. Esos crímenes de lesa humanidad son el mismo genocidio, acabar con la cultura, acabar con las etnias, con los grupos raciales, por el solo hecho de pensar diferente. No solo eso, sino acabar con las personas que tienen sus negocios, sus casas, y tener que levantarse de las cenizas porque están acabando con la vida del otro. Ha pasado en Colombia, pasó en el Caquetá, pasó en el Catatumbo, en el Meta. Y para no desviarme mucho, otra inquietud que me surge es el tema de
los jóvenes que son entre 14 y 18 años, que son considerados objetivos blancos militares. No estoy muy de acuerdo con eso, aún Colombia lo firmó, está inscrito en el convenio claramente, pero ¿qué posibilidad tiene una persona de 13, 14 años que vive a las afueras, bien sea en el Putumayo, en el Bajo Putumayo, en Bahía Solano, en La Guajira, por ejemplo, que he estado en algunas partes de Colombia conociendo los niveles de pobreza e interactuando un poco con la gente, y lo que te manifiestan es o es tomar un arma o es morir de hambre? Entonces, si el Estado no es garante, si no cumple con los mínimos de la Constitución, que es derecho a la vida, a la educación, a una vida digna, a tener una vivienda, ¿qué buscan las personas? Pues por instinto vamos a buscar sobrevivir. Colombia debe ser garante, protector, debe cuidar por todo lo que estamos construyendo día a día, los convenios que se firman, nuestro Estado, que es un Estado antropocéntrico, es un Estado que se basa ya en el individuo y no en toda la sociedad, un Estado laico, que además de que es libre albedrío, cada quien decide cómo pensar. Estos crímenes de lesa humanidad, bien sabemos que no solo es acabar con la vida del otro, no solo es atacar a los menores, sino también atacar los centros de educación, los centros militares. Sigue pasando, pasó hace 2 años en el Meta, donde atacaron una pequeña escuela porque supuestamente tenían datos infiltrados, lo manifiesta El Tiempo en su artículo, donde tenían datos infiltrados de que había personal de las FARC y del ELN ahí, cuando en realidad no pasó. El mismo Estado no funge como protector, no ataca de buena forma. No estoy defendiendo las personas criminales, solo que es la igualdad de condiciones, como bien lo ha ratificado el convenio, y seguimos fallando. El que no tienen por qué escabullirse o utilizar insignias u otro tipos de elementos para hacer ver que no son del Estado. Bien pasó también con el gran golpe que fue el Jaque, donde sabemos que de todas maneras la avioneta, el helicóptero del Estado colombiano estaba marcado con la Cruz Roja. Eso no se puede hacer, lo dicen los convenios, lo conoce Colombia, para poder entregar cifras. Pasó el día de hoy a las 11 de la mañana, que estuve viendo algunas declaraciones de los generales y de los capitanes y comandantes del ejército, donde manifestaban que en el 2012 y en el 2013 se llevaban personas con la ilusión de trabajar y los ejecutaban como falsos positivos para entregar cifras. ¿Cifras a quién? Al mismo Estado colombiano, a la misma OEA y a la misma ONU, a la misma Corte Interamericana de Derechos Humanos y al CR, que siempre ha velado por proteger, buscar y salvaguardar dichos derechos. No sin antes terminar el video, quisiera plantear 2 preguntas. Una de ellas es hasta dónde el Estado colombiano va a dejar de incumplir con lo que firma, con lo que se inscribe, y solo por arrojar cifras acaba con su pueblo colombiano. Es triste porque uno como estudiante se genera esa inquietud de la Constitución, de los tratados internacionales, de la misma pirámide kelseniana de normas especiales prevalecen sobre las generales, y que el mismo Estado debe buscar proteger, salvaguardar y no tener que llegar a otras instancias judiciales internacionales. El Estado debe buscar proteger internamente y no llegar a esas instancias. Ya Colombia ha sido condenado. Pena deberíamos sentir, menosprecio del mismo actuar. Nosotros somos los que debemos fungir, crear y velar por los intereses. Entonces la primera inquietud es esa, hasta dónde el Estado va a seguir incumpliendo. Y la otra es un llamado al Estado colombiano, y ese Estado colombiano funja como garante, respete, cuide y vele y salvaguarde su pueblo colombiano. Los menores no tienen por qué estar en las calles, tienen que estar estudiando y no llenándonos la boca, como dicen los medios, lo digo con nombres propios, RCN, Caracol, diciendo que somos unos berracos porque caminamos 2 horas hasta una institución educativa. ¿Y qué pasa con 2 horas de una educación? 2 horas en una zona rural
donde los niños tienen que caminar 2 horas para ir a recibir la clase, que a lo mejor la tienen amenazada la docente, y que gracias a Dios pues en el 2002 se prohibieron las minas antipersonas porque era infringir más dolor a la propia muerte, y aún así Colombia sigue teniendo minas antipersonas. El llamado de atención es ese: Colombia funja como garante. De otro lado, los grupos delincuenciales, las FARC, el ELN, las BACRIM, los que actúan en contra del pueblo, seamos conscientes, busquemos salvaguardar y proteger nuestros derechos. Espero que más que un análisis haya sido también una reflexión. Estuve de acuerdo en algunos textos que estuve leyendo. En otros videos habló la doctora salvadoreña de algo muy estructural, de algo muy logístico, pero a la final siguen sucediendo circunstancias que pues lo dejan a uno muy desanimado. Espero hacer parte del cambio también. Me interesa muchísimo el derecho internacional. Espero entonces también fungir de alguna forma y ayudar y proteger también, así sean los derechos. Todo empieza desde uno. Entonces muchísimas gracias, espero disfruten el video y cordial saludo.